El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtela. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mirando muchas veces, como se nos cuenta, casi en la mayoría de las ocasiones, dentro de la Iglesia, la historia de Lutero, podemos pensar que sus propuestas, teorías, sus críticas fueron inofensivas e hicieron muy poco o leve, o quizás no hicieron nada de daño en la Iglesia. Pero si miramos profundamente el Evangelio, nos damos cuenta el daño tan grande que hicieron e hizo y está haciendo hoy dentro de la teología en la Iglesia todas las propuestas de Lutero. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablándonos del primer mandamiento, dice que se falta contra el primer mandamiento por presunción, cuando se cree que se va a alcanzar la vida eterna, que se va a alcanzar el cielo y que se va a alcanzar la salvación sin el esfuerzo y sin el arrepentimiento, sin una conversión sincera de corazón. Caer en esas falsas seguridades, caer precisamente en los errores de Lutero. Por eso para él no son necesarios los sacramentos. Para él no es necesaria la purificación del corazón a la hora de celebrar la cena. Incluso muchos de ellos, sobre todo los luteranos más acérrimos, siguen celebrando la cena con una apariencia de Eucaristía. Y no es posible, hoy el Evangelio nos lo advierte. Jesús es clarísimo. Yo no sé por qué a veces nos dejamos enredar tan fácilmente y enredamos la palabra del Señor como si verdaderamente fuera muy complicado entenderla. Y no es tan complicado. Lo único que necesitamos es vaciarnos de tanta basura que no nos deja ver con claridad lo que el Señor dice en el Evangelio. Una vez me sucedió algo con una persona. Yo nunca comprendí su actitud hasta hoy. O bueno, no la entendí, tal vez la comprendo ahora, pero nunca entendí su actitud. Y eso me golpeó muy fuerte porque yo en una persona racional veía una actitud ilógica frente a lo que es verdaderamente racional, hasta tal punto que me confundí, me perturbé. Porque hablando desde Dios, defendía y sostenía un error para culpar y señalar. Y fui donde la madre y le conté. Y me dice: mi hijito, tal vez es que quiso decir otra cosa, pregúntale.
Y yo fui y le pregunté y volví a sostener la misma afirmación, el mismo error. Volví perturbado donde la madre y me dice, mi hijito, eso es el demonio. Y entonces, porque eso lo entiende, me decía ella, eso lo entiende un niño de 5 años. ¿Cómo es posible no comprender algo tan sencillo que trae la palabra del Señor, que nos trae la iglesia, simplemente porque uno se llena de errores, de mentiras, y se convence de ellas porque vienen bien disfrazadas de la verdad? Pone el ejemplo el Señor de unos galileos del norte de Israel, lógicamente judíos, aunque algunos no lo reconocieran como judíos, pero eran israelitas. Y Pilato los manda a asesinar y se mezcla su sangre con la de los sacrificios, y claro, lógicamente eso era, dentro de la lectura semítica, la peor desgracia que le podía pasar a alguien. Y para ellos necesariamente era que eran personas que no habían vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Jesús dice, ¿creen que ellos fueron más culpables que los de esta que ustedes? No. Y si ustedes no se convierten, van a padecer una desgracia. Es lo que está advirtiendo el Señor. Pero hoy, dentro del lenguaje compasivo y misericordioso, no se admite, no se tolera el llamado a la conversión. No se admite, no se tolera la denuncia del pecado, porque eso es intolerancia. Eso es no tener compasión. Eso es no ser misericordioso. Eso es no amar al prójimo. Eso es no comprender al prójimo. La auténtica visión del amor hoy sería, no te fijes en esas cosas. Si ves al prójimo cometiendo pecado y pecado mortal, tápate los ojos para que no veas eso. Y no tienes que ver esas cosas. Haz de cuenta que eso no es y que no está pasando nada. Y yo no sé cómo hace un católico para venir a la Eucaristía cuando en la confesión pública que hacemos decimos que hemos pecado de omisión. Porque es que una de las mentiras más grandes es omitir. Y no saben el daño tan grande, primero que nos hacemos nosotros y que le hacemos al otro. De hecho, una de las obras de misericordia espirituales es corregir al que hierra. Taparse los ojos frente a la mentira, frente al error, es hacerse una mentira y hacerse un error. Volverse una mentira vestida de compasión, de bondad, vestida de verdad. Me decía un hijo espiritual una historia que yo no sé de quién es, pero me decía él de manera jocosa frente a lo que está pasando, y entonces me decía, vea padre, un día se fueron a bañar juntas la verdad y la mentira, se fueron a un lago, y la mentira invitó a la verdad para que fueran a bañarse, y entonces se fueron y se quitaron sus vestidos para meterse a bañar, y cuando se metieron a bañar, sin que la verdad se diera cuenta, la mentira salió primero que ella y se puso la ropa de la verdad. Y desde entonces, la verdad anda desnuda y la mentira anda con la ropa de la verdad. Eso está pasando hoy. El Papa Benedicto XVI, muy consciente de todo esto que sucede hoy en la Iglesia, porque es dentro, no fuera, son más coherentes muchos de los que viven afuera y han preferido estar así para no ser parte del error, de la complicidad, de la injusticia y de la mentira que se vive muchas veces dentro.
Dice en la encíclica Caritas in Veritatis, precisamente inspirada hoy en esta expresión de San Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla de vivir el amor en la sinceridad o en la verdad. Hoy lo trae San Pablo, nos llama y está llamando a los Efesios a vivir el amor en la verdad. Y dice el Papa Benedicto XVI, porque así titula su encíclica, caridad en la sinceridad, caridad en la verdad, caridad en la franqueza. Todo esto son sinónimos de la verdad. Y se inspira acá precisamente en la carta a los Efesios, como inspiró también la encíclica Spe Salvi en la carta a los Efesios. Y entonces dice el Papa Benedicto XVI que cuando la caridad, el amor, la misericordia, pongámosle todos, él dice la caridad, y la caridad implica eso, amor, compasión, misericordia, bondad. Cuando la caridad se predica sin verdad, se convierte en un envoltorio vacío que cada uno puede llenar a su antojo. San Pablo, lo escuchábamos la semana pasada, cómo le advertía a los Gálatas que no hicieran uso de su libertad para volver a las prácticas carnales, impurezas, fornicaciones, mentiras. Los advirtió de dos cosas. Primero, les dijo insensatos que están volviendo a las prácticas del judaísmo, sobre todo con la circuncisión y unas prácticas legales de purificaciones que no liberan a nadie, que no le traen la salvación a nadie, que no traen la paz a nadie. Pero ojo, no se vayan al otro extremo, porque cuando uno no encuentra el justo medio, uno tiende a moverse entre extremos. Y decía Aristóteles que todos los extremos dañan a la persona. Eso lo decía desde el ámbito meramente intelectual, racional, no cristiano, ¿sí? Todos los extremos, dice él, son dañinos. Cuidado, que es que no les estoy diciendo que dejen este legalismo para que se tiren a las obras de la carne, entonces ahora sí está permitido todo en el amor. No. Nuestro justo medio es Cristo. Y si Cristo fue casto, fue puro, pues nosotros debemos ser castos y puros. Si Cristo vivió en la verdad de Dios, pues todos debemos vivir en la verdad de Dios. Si Cristo se hizo pobre por nosotros, pues todos tenemos que seguir ese mismo camino. Ese es el justo medio para nosotros. Y cómo a veces hoy a través de eso que denunció también Benedicto XVI con tanta franqueza, claridad y valentía, de ese aparente humanismo que, dice él, es la verdadera amenaza para el pontificado y para la Iglesia. Porque la verdadera amenaza hoy para el Papa, como lo fue para él, como lo fue para Juan Pablo II y como lo ha sido a todos los papas, es un aparente humanismo, un pseudo-humanismo, donde el hombre se está convirtiendo en la medida de todo, incluso hasta en la medida de la Iglesia. Es el criterio humano quien dice cómo debe vivir la Iglesia. Y por eso hasta después de muerto nos siguió hablando Benedicto XVI y en su libro póstumo lo volvió a decir, para que nos quedara bien claro que la Iglesia no se transforma, no se purifica, no se santifica con el criterio humano. La medida de santificación y de purificación de la Iglesia no es el consenso humano. No es lo que me diga quien tiene apariencia, porque recuerden que la verdad, la mentira se vistió con la ropa de la verdad, ¿sí? Y tiene muy buena apariencia. Tan buena tiene que fue deleitosa la vista de Eva y fue deleitosa sus sentidos. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo le hablaba la mentira que cuando ella la escuchó se le pareció a la voz de Dios?
que les hablaba constantemente. ¿Cómo se mostraba con tanta belleza Eva? Que se le pareció a la belleza de Dios allá en el paraíso. ¿Cómo actuaba? Que se le pareció a la forma de actuar de Dios. Es que por eso San Pablo va a decir en la carta a los Corintios que el diablo se viste de luz. Ustedes se imaginan donde el diablo se nos presentara como quedó, después de haber desobedecido a Dios. Todos correríamos de espanto y no querreríamos nada con él, porque es feo, se volvió feo, espantoso. El pecado hace feo al que sea, ¿sí? Saldríamos, nunca querríamos nada con él. La esperanza más grande que Dios ha estado ofreciendo en este tiempo y en todos los tiempos es la oportunidad de la conversión, pero a algunos católicos el llamado de la conversión se les ha convertido en una ofensa. Vaya, dígale a los obispos pues que hay que convertirse para que vean cómo se ponen, ¿sí? Díganos a nosotros los sacerdotes que debemos convertirnos para que vean cómo nos... Es el insulto más grave que tú puedes decirle a algunos miembros de la iglesia. Vaya, dígale a un laico que se cree en las últimas esferas de la santidad y ya solo está esperando que le canonicen, ya está en vida, ¿sí? Para que vea qué va a pasar. Yo he tenido experiencias hermosísimas con eso. No una, muchas, sobre todo con esposos. Y algunos escucharán esta homilía porque sé que la escuchan y saben de qué estoy hablando, ¿sí? Han tenido la valentía, y los admiro, de venir y sentarse enfrente a mí o hablarme y decirme: Padre, cuando mi esposa ponía sus homilías a mí me daba rabia. Y yo quería apagar eso. Y a veces nuestros conflictos empezaban en la casa por sus homilías, imagínense. No uno, no les estoy hablando de uno solo. De varios que han tenido, y vuelvo y digo, los admiro porque estos son hombres que se dejaron tocar el corazón, los admiro por su... Y han venido de frente, me lo han dicho. Por algunas denuncias que el Señor me ha pedido hacer, yo que iba a saber que me iba a meter en tantos problemas, Señor, por hacerte caso. Y entonces me dicen, Padre, y después terminan diciéndome, gracias, Padre. Y no solamente hombres, mujeres, pero lo digo sobre todo por algunos que, sí, ha sido así. Porque cuando uno está acomodado en un error, cuando uno está acomodado en una mentira, mi director espiritual siempre me dice, mi hijito, pues yo le cuento estas cosas. Y a veces voy con la ilusión de que me diga no vuelva a predicar. Tienes que seguir. Sigue, mi hijito. Eso sí, cita todo. Porque no es tuyo. Es del Señor y es de la iglesia. Y tú tienes que ser fiel porque si no después te van a pedir cuentas. Gracias al Señor y la Virgen que fue y me rebuscó un director espiritual así, porque si no, ya la mentira, a lo mejor, disfrazada de verdad, me hubiera convencido de lo contrario. Y no crean que no he tenido luchas muy tremendas, infernales, diría yo, porque yo nunca había visto tanto la astucia, nunca había visto tanto la astucia del demonio y tan sutil que es, nunca. Yo me la he encontrado de frente. Y a veces hasta me han producido pánico literal. Pánico. Yo le he dicho, tú sí eres muy astuto. Ya no se logra disfrazar tan fácil, ¿sí? Porque el Señor lo desenmascara así, en segundos. La mayor esperanza que el Señor nos está ofreciendo es la conversión.
es el acto más grande de su amor y de su misericordia, porque nos está dando una posibilidad de cambio, nos está dando una posibilidad de vida verdadera, nos está dando la oportunidad de cielo, de vida eterna, nos está dando la posibilidad de disfrutarlo a Él sin necesidad de pecar, sin necesidad de hacernos esclavos del mundo, sin necesidad de hacernos esclavos de nosotros mismos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y por eso la Virgen en Fátima, tan tierna, tan dulce, tan amorosa, Madre de la Misericordia, tanto que San Juan Pablo le decía la súplica omnipotente, porque tiene tanto amor maternal en su corazón, que no deja de pedirle a Dios que nos dé más tiempo, que tenga decirle ten misericordia, dale más tiempo. Y por eso esta parábola hoy de la higuera, ¿sí? Porque ¿a quién le aprendió ella eso? A Cristo. A Cristo pidiéndole tiempo al Padre. Y el Padre adolorido por ver lo que le hacemos a su Hijo, pero su Hijo le dice, papá, no me importa, déjame que yo. Y el Padre se queda como maniatado porque es el que se está entregando. Déjame que yo trabajo y abono un año más tiempo. Está llamando a la conversión. La Virgen en Fátima advirtió lo que estaba pasando. Miren, algunos fatimistas se llenan tanto de intelecto que se vuelven hasta insensatos. El mensaje central de Fátima fue el llamado a la conversión. Lo primero que hace el ángel cuando se aparece a los pastorcitos es llamarlo a la reparación. ¿Por qué? Porque hay demasiada infidelidad, demasiado pecado. Ni siquiera les dijo vayan y prediquen. Reparen, ofrézcanse ustedes como víctimas. Y sobre todo las ofensas a la Eucaristía, porque el preludio antecesor de las apariciones a la Virgen fue pura reparación eucarística. Con palabras, con las oraciones que les enseñó, y luego con los gestos cuando el ángel se les aparece con el milagro eucarístico y los invita a hacer lo mismo que él hace. Se postra y comienza a reparar. Por los que no creen, no adoran, no esperan, por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Cristo es ofendido. Y yo no sé por qué hay otros que están curiosos. Con razón decía San Juan de la Cruz, habla de las cautelas de no querer verlo todo, no querer tocarlo todo, no querer saberlo todo. Aquí en Colombia decimos que la curiosidad mató al gato. Dicen que el gato tiene 7 vidas porque es, ¿sí? Y los gatos mueren por curiosos, ¿sí? Y nuestros abuelos nos lo repetían constantemente para no dejarnos llevar. Hoy hay gente muy curiosa en las redes sociales, con lo espiritual, con todo. Y por eso terminan pereciendo muchos. Fátima vino a llamar a la conversión. Y le dijo a los pastorcitos en el primer mensaje de la Virgen, quieren ofrecerse a Dios en sacrificio y en oración para reparar por los pecados de la humanidad. La Virgen no les dijo, vea, les tengo un plan de pastoral. Pues sí, les dijo, tengo un plan de pastoral y es la reparación. Es la oración, la súplica. Por eso la Iglesia todos los días ofrece el sacrificio de la Eucaristía, para que Dios nos siga ensanchando las puertas de su misericordia. Y enseguida la Virgen advierte, si no, miren lo que está pasando, les dio un secreto dividido en 3 partes, les mostró cómo estaba la realidad en esos momentos, les muestra el infierno y hay personas condenadas en el infierno. Ustedes saben que para esa época al Papa León XIII ya le había tocado unos años antes combatir el racionalismo que negaba no solamente el infierno, sino la posibilidad de que las personas se condenaran en el infierno. Y la Virgen, esta Madre misericordiosa, unos chiquiticos, tanto que Juan Pablo II sufrió mucho, los papas sufrieron mucho con este mensaje de Fátima porque se opusieron al interno de la Iglesia
porque la Virgen cómo iba a ser de despiadada. Eso no es propio de una psicología maternal, que a unos niños tan chiquitos vaya y les muestre unas cosas tan terroríficas. Eso es ser muy despiadada. Eso no es propio de la psicología del amor maternal. Así lo enseñan hoy. Esto es lo que aprende la gente. Pues la Virgen los llevó a ver el infierno, y Lucía, un niño de 7 añitos, otra de Jacinta de 7, Francisco de 7, de 8 y Lucía de 9. Chiquiticos. Tanto que Lucía dice que si antes la Virgen no nos hubiese consolado con tanta ternura, ellos hubieran muerto de pánico. Ustedes saben por qué la gente hoy está en unos niveles de pánico muy altos. Y el gran problema es lo que está sucediendo. Luego la Virgen les muestra el juicio. Ellos lo ven el ángel con la espada de fuego, ese es el juicio. Y esa espada de fuego, de esa espada de fuego salen llamaradas hacia la tierra para incendiar la tierra. Y ven la misericordia. Ante un resplandor muy grande se apagan esas llamas de fuego, porque el ángel grita mientras salen las llamaradas: penitencia, penitencia, penitencia. 3 veces en la Biblia. El número 3 es una insistencia constante. Penitencia, penitencia, penitencia. Y entonces esas llamaradas se detienen ante un resplandor. Cuando ellos van a ver, es ante la súplica de la Virgen. Ella que está suplicándole al Padre más tiempo. Bueno, a Jesús. Y Jesús al Padre. No es que Jesús no le niega nada a su mamá. Y ella sabe cómo es. Ella sabe a quién tiene que ir primero. Tiene que ir donde el Hijo, porque ella sabe cómo está establecido el orden. El Padre no va a hacer nada que su Hijo no le pida. Súplica, entonces se detienen. Y la tercera parte del secreto es el sufrimiento de la iglesia. Y algunos andan esperando y diciendo que fue que no dijeron. No les basta eso. No les basta ver cómo el Papa es perseguido a muerte y disparan contra él. La gente está esperando ver al Papa subiendo a una colina así físicamente con los fusiles ahí. No es eso, le están disparando de otra manera. Benedicto XVI lo dijo en el 2018: la verdadera amenaza para el Papa es este aparente humanismo que a punta de amor está aprobando matrimonio igualitario, está defendiendo los desórdenes de la vida sexual y afectiva como buenos. ¿Y saben qué es lo más grave? Como voluntad de Dios. Benedicto XVI lo dijo, ahí lo tiene en su libro, el biógrafo oficial de él, la última biografía que escribió de él, Peter Sewell. Bueno, y él lo sostiene siempre en todo lo que dice. Y al Papa le disparan a muerte. Y van muchos religiosos, sacerdotes detrás de él, y muchos caen en el camino muertos. Y hay gente dentro de la iglesia que está esperando otros signos. La Virgen fue muy clara. La persecución de la iglesia es real. Pero ¿cómo es esa persecución? Es a través de una mentira que está disfrazada de verdad. Y decía Benedicto XVI: si no estamos de acuerdo con eso, nos excomulgan. Nosotros no podemos ser... A la gente la perturba esto, pero es la verdad. Esa es la verdad. Y por eso la gente termina más descompensada psíquicamente, porque se pone a pelear con la verdad. Entonces dice: no, esto que está pasando es bonito, pero se da cuenta que eso no es bonito en su interior, eso es feo. Pero dice: no, eso es bonito. Ponte a llamar a lo evidente, que es un error, ponte a llamarlo verdad para que veas cómo terminas. En nosotros hay un impulso ontológico, una evidencia ontológica de la verdad, y uno se pone a pelear con eso y se descompensa. Está sucediendo. ¿Cuál fue la solución? La Virgen dijo: no ofendan más a Dios, que está ya siendo muy ofendido.
y si no obedecen, porque la Virgen llamó a la conversión, cuando pidió penitencia fue conversión, llamó a la oración, llamó a la fidelidad a los mandamientos y a la palabra del Señor. Y si no hacen lo que les digo, Dios castigará al mundo y vendrá una guerra peor. 1917, Primera Guerra Mundial. Ustedes saben las consecuencias existenciales que trajo la Primera Guerra Mundial. De ahí se disparó la necesidad de una especialización más en la conducta humana y en su psiquis, porque los hombres terminaron, y la Virgen dijo, si no hacen lo que les digo, obedecen, va a venir otra catástrofe peor que esta, la Segunda Guerra Mundial. Y lo dijo ellos ni sabían quién era Pío, ni sabían no tenían los medios cibernéticos como hoy tenemos para darse en cuenta, pero la Virgen les habló así clarísimo en el reinado de Pío XI. Se lo dijo 20 años antes, 22 años antes. En el reinado de Pío XI, ellos que iban a saber que, y cuando destapan los sobres porque los tenían lacrados, eso fue una sorpresa para la iglesia. Hubo un papa que se puso el nombre, y no se lo puso porque él supiera que la Virgen les dijo, nadie sabía, eso permaneció en secreto, lacrado, sellado, en los archivos por un tiempo de la Santa Sede, también del obispo de Portugal. Nadie sabía eso, y para la iglesia fue Juan Pablo II cuando vio eso fue un impacto. Por eso el Papa fue valiente y se atrevió a publicar, él fue el que publicó todo esto. Y le pidió a Ratzinger que hiciera la interpretación de esto. Entonces, el llamado fundamental de Fátima es este del Evangelio a la conversión. Porque si nosotros volvemos a Dios, dejamos la vida de pecado, podemos cumplir, vivir lo que San Pablo hoy está diciendo de ser constructores verdaderamente de la iglesia. Porque el Señor necesita piedras vivas, no piedras materiales. Por eso San Francisco le dijo, reconstrúyeme la iglesia. ¿Y cómo la voy a reconstruir? Necesito reconstruirte a ti. Porque si tú te dejas reconstruir por mí, ahí se reconstruye mi iglesia. El problema del luteranismo es una interpretación literal de la Biblia y abandona el enfoque espiritual de la Sagrada Escritura. Por eso el Evangelio de San Juan dice que cuando Cristo hablaba de la destrucción del templo se refería de su propio cuerpo y el suyo, el de nosotros. Y es necesario que nosotros padezcamos. Y que el Señor, como decía Santa Laura Montoya, destrúyeme para que con mis ruinas construyas un monumento a tu gloria. Así se edifica la iglesia. Y es lo que San Pablo hoy está diciendo en la carta a los Efesios. Es la visión que el Concilio Vaticano sigue conservando vigente. Algunos, tentados por el demonio, han visto el Concilio Vaticano II como un daño. No lo es. Deberían ir a mirarlo profundamente para que se den cuenta. El concilio es muy valiente porque llama a la iglesia. El concilio fue tan valiente que dijo esto. Dijo, todos los seres humanos, así no sean católicos, religiosos y cristianos, están capacitados para reconocer a Dios y entrar en comunión con Él. Y el que no lo haga se hace culpable. Lo trae el Concilio Vaticano II. En una proclamación profética tan clara, y no comió de cuento de que se fueran a molestar los que no creen. No, dijo, todos están capacitados, y el que no esté creyendo es porque no quiere, y el que no obra según la voluntad de Dios es porque no quiere, porque ni siquiera pueden tener la justificación de que porque no están en la iglesia o no leen el Evangelio no tienen la forma de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y por eso dice el concilio, todo el que la haga, así no esté dentro de la iglesia, se puede salvar. Pero el que no la haga, así esté dentro de la iglesia, va a responder por eso. Fue con una claridad y una confrontación abiertísima, sobre todo la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes. Lo que pasa es que los católicos se dejan, como se ponen a escuchar
tantas interpretaciones, tanta basura no van a los... Yo digo esto porque a mí me consta, yo lo profundizo, lo medito, ahí está. Una vez me llaman y me dicen, es que usted no puede predicar estas cosas. Y digo, ¿por qué? Porque así no se predica. Y le dije, pero ¿yo qué hago si está en el Concilio Vaticano II y ustedes y yo lo debemos creer? Y un silencio reinó. ¿O es que no creen lo que dice el concilio? Y otro silencio reinó. Hay sacerdotes especialistas que no conocen esto y enseñan barbaridad, hasta obispos. Eso sí citan el concilio, pero yo no sé qué citan. Lo manipulan para justificar sus teorías, sus tesis. Y es todo lo contrario, ¿sí? Uno tiene que doblegarse ante la iglesia. A todos nos está llamando el Señor a subir a su casa con el Salmo. Ellos están felices porque ya están pisando los umbrales de Jerusalén. ¿Y saben qué hacía un israelita para poder ir a peregrinar al templo? Tenía que haber vivido todo un camino de penitencia de 1 año. 1 año de penitencia para poder subir a Jerusalén. No todos subían, porque no todos se ajustaban al rigor de la purificación que eso implicaba. Imagínense a los matrimonios, los judíos así eran. Para poder ir al templo tenían que estar en continencia. Y no 1 día ni 2 días, mucho tiempo. Y habían unos que no podían, tenían tanto desorden instintivo que más bien preferían no subir al templo porque les exigía esa pureza ritual. La continencia en la vida matrimonial no solamente existe hoy en la Iglesia Católica, las continencias periódicas. El pueblo judío era más riguroso en esto. Cuando David va a comer porque está cansado de huir de Saúl y llega al templo y está el sacerdote y le dice, tengo hambre, dame de comer. Y él dice, no te puedo dar porque solamente tengo los panes ofrecidos a Dios. Y entonces dice, pero tengo hambre, nos vamos a morir. Bueno, yo te los doy, pero ni tú ni tus hombres pueden haber estado, si están purificados, dijo, nosotros no hemos estado con nuestras mujeres desde hace mucho tiempo, porque cada que salimos a pelear, nos abstenemos. Era una ley, una norma. Era tan valiosa para ellos la pureza del corazón y sexual, que ellos sabían que les venía una fuerza impresionante de Dios para pelear. Y miren, y aunque David tenía tantas mujeres, por eso era un hombre tan agradable al corazón de Dios, porque él cuidaba su pureza sexual y afectiva. Y eso que se manejaba peleando, ¿sí? Porque David fue de los reyes más activos, los caudillos más activos en Israel. Entonces, nosotros queremos subir al templo, a la nueva Jerusalén, estar dentro de esa alegría de Jerusalén, pero el Señor nos está llamando a la conversión. ¿Qué nos pide el Señor para entrar a esta Jerusalén que es la Eucaristía, que es la plenitud, entrar en la alegría del salmista? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa, ese canto tan bello de entrada que se canta, que ya con tanta modernización, ya se parecen como aburridores esos cantos, pero son tan profundos. Es el Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es la alegría de quien se ha preparado, se ha purificado, ha obedecido el llamado a la conversión para venir a la casa del Señor. Como lo hacemos los católicos antes de venir a la Eucaristía, con tantas prácticas. Una de ellas, el ayuno eucarístico. Tan hermoso, cómo dispone eso el corazón para venir a no consumir alimento. 1 hora antes de comulgar. Antes del concilio era más prolongado, ¿sí? Y tantas prácticas, la pureza sexual, afectiva, para venir a la casa del Señor. La pureza doctrinal,
para venir a la casa del Señor. La pureza en la caridad de querer amar solamente a Dios y vivir para Dios y ser de Él y poder entrar en comunión con Él para venir a la casa del Señor. Que esa realidad se vive en la Eucaristía. Démosle gracias al Señor que es tan condescendiente. Démosle gracias al Señor que hoy despierta nuestra esperanza para obedecerle y convertirnos de corazón y venir a Él. Démosle gracias al Señor que nos da el auxilio de la Virgen, Madre de la Esperanza, que nos enseña que todos los bienes de esta tierra son efímeros ante el bien superior que es Cristo el Señor y está en la Eucaristía. Nosotros no nos dejemos enredar la vida con nada ni nadie más que el Señor. En la Eucaristía lo tenemos todo y ahí está nuestra plenitud, para que podamos con el salmista decir qué alegría. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,